Buenos días a todos. Buenos días, ya es martes y ya es octubre. ¿Cómo se ha pasado septiembre, verdad, Santi? Qué rapidez. Se ha pasado rapidísimo y siempre rodeado de buena compañía, pues mucho más feliz. Eso es lo importante, que estemos rodeados de buena compañía. Yo además he tenido la oportunidad de estar en el HR Summit de 2022, organizado por RH Digital, que he podido conocer a un montón de gente amiga ya. Así que muy Importante contenta, esa la parte de verdad. hacer networking, y conocer gente. Sí, hacer networking, coger ideas es fundamental, así que estoy muy contenta. Y también estoy muy contenta con la invitada que tenemos hoy, así que vamos a meter cabecera y vamos a presentarla, que está aquí esperando. Si yo te contara, un podcast de Avanza. Bueno, pues ya estamos aquí y ya estamos ahí con nuestra invitada, que seguro que a muchos os resulta familiar. Buenos días, Paloma. Buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy contentos de que estés aquí con nosotros, la verdad. Teníamos Yo muchas ganas de también, tenerte. encantadísima. Bueno, tengo que decir que Paloma es una de las fans iniciales del programa, ya desde que empezamos con nuestros primeros capítulos ya nos dio la enhorabuena, así que faltaría más no tenerla con nosotros, además con todas las cosas interesantes que siempre nos cuenta. Nos va a aportar. Así que vamos con ello. Bueno, primero de todo, para los que no la conozcáis, también podéis pasaros por nuestro canal de YouTube porque nos ha dado un par de webinars en abierto, pero bueno, sobre todo para que conozcáis muy bien en profundidad a Paloma. Paloma es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, coach por la Escuela Europea de Coaching y cuenta con un máster en Hipnosis Clínica por la Sociedad Española de Hipnosis Clínica. Además es experta en tratamiento del estrés y de la ansiedad, comunicación y asertividad, técnicas de relajación, mindfulness y cuenta con más de 30 años de experiencia en el ejercicio de su profesión, tanto a nivel clínico como dando cursos de formación a empresas de la mano de Avanza en habilidades personales e interpersonales, dirigidos a la mejora de la autoestima, el estrés, comunicación, asertividad, resolución de conflictos, inteligencia emocional, trabajo en equipo, bueno, una barbaridad de cosas. Como he dicho ya en la presentación, Paloma es una de nuestras formadoras estrella. La verdad es que tenemos un montón de clientes que siempre nos piden directamente que sea ella una de las personas que imparta formación. Y bueno, si no lo piden, nosotros la metemos porque sabemos que siempre van a acabar contentos. Así que vamos, estamos súper contentos de estar contigo, Paloma. Muchísimas Muchísimas gracias gracias por por estar tus aquí. palabras. La verdad es que, Yanire, me da un poco de vértigo, ¿eh? Lo de los 30 años no lo he actualizado porque ya son más. Bueno. Pero bueno, que es un placer estar aquí con vosotros, de verdad, en esta iniciativa que habéis tenido fantástica. Súper guay, Paloma, súper guay, súper contentos. Bueno, pues si te parece vamos a empezar. Queremos preguntarte primero, Paloma, como psicóloga, ¿qué visión tienes de la salud mental de la sociedad española hoy en día? Bueno, pues como todos sabéis, yo creo que la situación no es muy buena, ¿no? Cada vez, afortunadamente, hay más visualización, ¿no?, de la salud mental y también yo creo que una cierta normalización en el sentido de que las personas que tienen algún problema, algún trastorno, cualquier cosa, cada vez acuden más a pedir ayuda, ¿no? Sea pues a nivel privado o a nivel público, ¿no? Pero fijaros, contaros una anécdota que yo hace muchísimo tiempo que empecé, como bien has dicho, ¿no? Y yo no tenía puesto en el cartel de la puerta donde yo paso consulta el cartel de psicología, ¿no? Porque a la gente le daba como apuro, ¿no? Que le vieran salir o entrar de una puerta, ¿no? De una sala donde ponía psicología. Afortunadamente eso ya no es así. Y como os decía, pues la gente tiene ya muchísimo más normalizado, ¿no? Tener pues simplemente alguna, no sé, de dificultad o carencia o lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que a raíz de la pandemia hemos observado que ha habido un aumento considerable, ¿no? Sobre todo de la petición de ayuda y también a nivel general, ¿no?, en la sociedad. Y esto, pues afortunadamente yo creo, ¿no?, que ha dado pie pues, a que normalicemos un poquito más esto, pero desde luego tenemos pocos medios, yo creo, ¿no?, desgraciadamente todavía, tanto a nivel público
¿no? Como a nivel social, como si dijéramos, ¿no? Es cierto que a raíz de la pandemia muchos artistas como pues cantantes como Dani Martín, etcétera, sí que han roto como una lanza a favor Sí, y dicen que sí, ir al psicólogo pues al final es como poder ir a otro médico, como ir al gimnasio y que hay que mantener la mente pues trabajada y afinada. efectivamente, ¿no? Y cada vez nos da menos apuro, como si dijéramos, ¿no? Ujú. El que se nos, bueno, antes se estigmatizaba un poquito, ¿no? A las personas que... Y fíjate, esto de, por ejemplo, de Dani Martín, que le oí la entrevista y demás, Sí, me pareció súper... que puede ayudar un montón, ¿no? Súper, súper bueno para la sociedad en general, ¿no? sí, que Por tengamos ejemplo, referentes. eso es, sí, no cabe duda, ¿no? Yo creo que, sinceramente, el- la ansiedad que nos ha producido, sabéis que la OMS ya dijo, ¿no? Antes de que empezara el siglo, ya dijo que iba a ser la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Después, desgraciadamente, nos vino la pandemia y esto ha elevado muchísimo los números, ¿no? Y también la medicalización, que yo creo que es algo importante también a tener en cuenta, ¿no? Las personas se medicalizan, yo creo que con un poco de alegría, a entenderme, ¿no? O sea, parece que es normal tomarse un Lexatin con el café, ¿no? Y bueno, yo creo que antes que eso, a mí, lógicamente, ¿qué os voy a decir? Como psicóloga, yo creo que se pueden hacer muchas cosas antes de medicalizarse sin más, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema, probablemente, ¿no? Ese es otro tema, efectivamente. Sí que es Mm, verdad que parece que está un poco más abierto, ¿no? O sea, como que ya mm, da menos miedo hablar del tema. Creo que las seguro. personas jóvenes lo están naturalizando mucho más que como se ¿Eh? hacía anteriormente y eso es muy bueno. Y también al Ujú. final viene también de la mano de lo que ha comentado Santi, ¿no? De personas famosas, influyentes, de Dani Mm, Martín, bueno, de las chicas, por ejemplo, de Estirando el Chicle también, que es un podcast muy sí, interesante Mm. que sí, siempre, sí. siempre hace referencia a la salud mental y de un montón Ujú, de gente que hace, pues, que hace mucho por ello. Entonces, bueno, pues ujú, bienvenido sea mm, dentro de muchas veces lo triste que es que la gente necesite tanta ayuda y se sienta tan sola, ¿no? ujú, Pero bueno, bienvenido sea. Vamos a hablar un poquito de las empresas. Paloma, ¿cómo mm. crees que están gestionando las empresas la salud mental de sus trabajadores? Hombre, yo creo que afortunadamente cada vez mejor. Y me explico, quiero decir, antes era raro, ¿no? Aquello de sentirse bien para trabajar mejor, ¿no? Parecía que la máxima era, pues, trabaja mucho y te sentirás bien, ¿no? Es decir, que parecía que uno se sentía más feliz, ¿no? Si hacía bien las cosas y tal. Yo creo que eso se está revirtiendo afortunadamente, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta a nivel general y a nivel empresarial, por supuesto, que las personas si son más felices, ¿no? Entre comillas lo de felices, pero Ujú. entenderme, parece que trabajan mejor y más a gusto, ¿no? Y por tanto también pueden ser más productivos, ¿no? Yo creo que se está invirtiendo un poquito ese sentido. Y bueno, pues es el nacimiento de esas empresas saludables, ¿no? Que hace relativamente poco, digo, a nivel histórico, ¿no? En las empresas, pues se está imponiendo. Y a mí eso me agrada muchísimo, quiero decir, pero no solo como persona que trabajo en la salud mental, sino pues, joder, porque yo creo que a nivel social, a nivel general, eso es súper positivo, ¿no? Y se dan importancia, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero se dan importancia, por supuesto, no solo a las cuestiones físicas, ¿no? De, yo qué sé, del entorno laboral, del entorno de trabajo, sino también a cuestiones más emocionales, si queréis, ¿no? Y cada vez me piden más cursos de este estilo, ¿no? Pues de inteligencia emocional, como decíais, ¿no? O de manejo del estrés dentro del trabajo, la gestión del tiempo, qué importante todo eso para poder Mm. trabajar mejor, ¿no? Cada vez yo creo que no sé si estáis de acuerdo vosotros desde vuestra experiencia, ¿no? Sí, sí, 100%, de acuerdo. De hecho, en el HR Summit que comentaba anteriormente que hemos podido estar, el bienestar era tendencia. O sea, se ha Ujú, hablado durante 2 días continuamente desde diferentes empresas muy grandes y muy importantes ujú, del bienestar de los empleados, de cómo hay que cuidarlos, de buenas prácticas. Incluso había una empresa que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era, pero que ponía el ejemplo que
de que, pues como todavía está un poco estigmatizado todo el tema de la salud mental, habían puesto a Ujú, su disposición un teléfono gratuito, ujú. anónimo, Qué de interesante. psicólogos para que pudiesen contar con ellos todos los que lo necesitasen sin tener el miedo de que todos los demás se enterasen, ¿no? Y Ujú, bueno, pues yo creo que son cosas muy positivas y que poco a poco pues se están normalizando y que las empresas están siendo conscientes de eso, ¿no? mm, De que una buena salud de sus trabajadores y de que cuidarles al final les va a repercutir a ellos aunque sea muchas veces egoísta, pero es ujú, así. ujú, Entonces, pues ujú. bienvenido sea todo esto, ¿verdad, Santi? Vamos, desde luego, a veces aunque sea por egoísmo de la propia empresa para que Claro. rindan más, están haciendo un montón de labor, piden muchísimos cursos, es verdad, muy relacionados con eso, con, como decía Paloma, gestión del tiempo, posturas ergonómicas, están Ujú, trabajando mucho también las emociones, esos cambios de creencias, esos miedos que a veces nos paralizan dentro de la empresa, y al final es verdad, una empresa que te cuida, pues quieras o no, al final tú también intentas cuidar de la empresa, ¿verdad? Y exacto. además, incluso para esa atracción del talento muchas veces que se demanda, es la propia empresa ya la que dice, mirad, estos son los planes que tenemos, de esta manera estamos trabajando de nuestros trabajadores y a partir Ujú, de ahí, pues que la gente pueda elegir a esa empresa para poder trabajar. Ya no es casi la empresa la que recluta, ujú. sino es la propia persona. Y todo este tipo de políticas yo creo que atraen muchísimo porque hacen bien, porque es algo necesario que se está palpando en la sociedad que nos está faltando, ¿verdad? Sin duda. Y fijaros, yo añadiría una cosa que a mí también me está llamando la atención últimamente, que es la gestión del estrés dentro, ¿no? del entorno laboral. Es decir, porque hasta hace no relativamente mucho, ¿no? Pues el estrés se considera una cuestión personal, ¿no? De que tú a lo Ujú. mejor no sabías gestionarlo tú mismo, ¿no? Pero, o que no sabías interpretar muy bien las señales. Era una cuestión más personal tú y que te lo llevabas como si dijéramos tú a la empresa, ¿no? Y yo creo que esto también está cambiando, ¿no? O sea, que dentro de la empresa también quieren que esto se mejore, ¿no? Que no es una cuestión personal que tú luego te buscas tu ayuda y también pues las formaciones de este estilo yo creo que son muy interesantes, ¿no? Ujú, Sí, de hecho, muchas veces, además por cómo está la sanidad pública y que al final muchas veces tiene que recurrir a un especialista privado, las empresas son las únicas, o sea, es la única salida que tienen muchas personas para poder optar a servicios psicológicos, ¿no? Entonces, pues al final cualquier cosa que haga la empresa para eso les va a ayudar infinitamente. Y teniendo en cuenta además que en gran parte tu trabajo es un gran causante del estrés y una de las principales causas del estrés de exacto. muchas de las personas que están ahí, pues qué Ujú. menos que el causante por lo menos también intente poner soluciones, ¿no? Efectivamente, ojalá, ¿no? Se implemente esto a nivel general, no cabe duda, ¿no? Porque ¿sabéis cuál es el porcentaje de personas que, según los estudios últimos, que sufre estrés? A ver, Un sorpréndenos. 70%. Es que es una barbaridad, es una barbaridad. Son ¿Qué os números. parece, no? Hombre, yo creo que todos hemos estado estresados en algún momento de nuestra Seguro. vida y además, claro, por eso, porque pueden ser factores relacionados con el trabajo, pero también tenemos, por supuesto, nuestra vida personal que también puede Mm, incidir en ello, ¿no? Entonces, claro. al final, tener toda tu vida ordenada es muy complicado. Siempre va a haber Mm, algo no. que se Y, tambalee, ¿no? y teniendo en cuenta que un pico pequeño de estrés es muy positivo también, ¿no? Porque como que Ujú, nos mantiene alerta y nos lleva hacia ujú, adelante. El problema ujú, es cuando ya es sostenido en el tiempo y además con una carga pues mental y física muy, muy ujú. grande. Ahí es cuando ya se convierte y que estemos en unos números además de un 70% Sí, muy fuerte, ¿verdad? Sí. es fuerte, sí. Ojalá aprendamos también, ¿no? En nuestro día a día, tanto a nivel personal como a nivel laboral, porque pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Pasamos muchas horas ahí, ¿no? Y bueno, pues que ojalá sepamos mantener esos niveles que decías, Santi, pues bueno, más en la media, como si dijéramos, ¿no? Sin esos picos ahí de tanto alcance, sí, sí. Mm, Es importante. Creo que es bastante complicado, pero es importante. Y mm, mira, de hecho, quiero recordar una frase que me dijo una compañera hace poco, porque me vio ujú, agobiada, ujú, y al día siguiente me habló por Teams, Anabel, ¿vale? Es Anabel para si nos está escuchando, y ujú, me dijo, tranquila, no somos cirujanos cardiovasculares. Y parece mm, una tontería. Bueno, parece, yo creo que a ella le pareció una frase muy rápida de decir, pero a mí ujú, me gustó muchísimo porque es que es verdad, o sea, no tenemos una persona con el corazón abierto para tener que salvarle la vida, ¿no? Entonces hay ujú. veces que sí que es verdad que es muy importante que relativicemos, Sí. que seamos conscientes de que es importante lo que estamos haciendo, pero que Ujú, no pasa nada si no está todo para allá,
que si dejamos un poco las cosas, si nos relajamos, a lo mejor si llevamos 8 horas, 9, 10 horas trabajando, igual es mejor parar, aunque tengamos muchas cosas urgentes, porque al día siguiente descansados lo vamos a hacer infinitamente más rápido y nos vamos a sentir mucho mejor. Entonces, también el aprender eso, bueno, yo lo estoy diciendo como si fuese aquí una experta en ello y vamos, o sea, todo lo contrario, No, ¿no? pero Sí. bueno, somos todos expertos, por el hecho de ser humanos, esto nos damos cuenta, ¿no? De que no se puede estar siempre al 100%, ¿no? Claro. Efectivamente, efectivamente. Ujú, Entonces, eso es importante y sí que es verdad que es bueno que las empresas empiezan a verlo y que empiecen también a ujú, trabajar por ello y que sean ujú, conscientes de que es algo fundamental para que todos sus trabajadores pues estén ujú, bien, ¿no? ujú. Paloma, ¿qué formaciones son las que más has notado que han crecido, las formaciones que más has impartido en los últimos meses? Pues como os comentaba un poquito esta, ¿no? La de gestión del estrés, sobre todo, ¿eh? Cada día se me pide más y porque claro, como lógicamente si hay un 70% que decíamos, ¿no? Pues está claro que es un tema que nos preocupa a todos, a casi todos, ¿no? Lo de las emociones que decía Santi también, ¿no? O sea, hemos pasado, yo creo, para las empresas de ser unos meros trabajadores a ser personas, ¿no? Y que esto igual lo que digo es muy fuerte, pero es que las personas sobre todo, ¿no? Lo que somos es muy emocionales, quiero decir, no podemos hacer esa distinción entre lo simplemente cognitivo, es decir, el mundo de pues, la inteligencia a ese nivel y la inteligencia emocional, ¿no? Somos un puzzle realmente en el que si no cuidamos la parte emocional, se va a ver afectada lógicamente la parte cognitiva o intelectual, ¿no? Entonces también me siguen pidiendo mucho, ¿no? Este tipo de... Luego también últimamente estamos muy preocupados por el sueño, porque Sí, es joder. lógico, ¿no? O sea, también esa vida que llevamos de estresada, también de esa falta, si queréis, yo creo, ¿no? De parar, como decía Yanire, ¿no? De darnos un respiro, de no ir con esas prisas, ¿no? Que vamos a todos los lados con prisas, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? El ir, ¿vosotros creéis que podemos desacelerar tan rápido, ¿no? De 100 a 0 para dormir bien. Es En imposible. últimas, imposible, ¿no? Mm. Es Y imposible, sabemos sí. cada vez más, ¿no? También en los medios, ¿no? Pues se le da mucha importancia, ¿no? A la higiene del sueño, a la calidad del sueño, porque sabemos perfectamente que si dormimos mejor, también estamos mejor al día siguiente, ¿no? Descansemos Luego mejor. también, el sueño también es un tema que nos preocupa mucho. Fundamentalmente eso, ¿no? Y luego, bueno, la gestión de conflictos siempre es algo que está presente, ¿no? Estrella, sí, sí. Eso es algo que Pero es que siempre por se el usa. hecho de haber nacido, yo creo que ya, ¿no? Y recogiendo un poco tus palabras, es cierto que incluso, por ejemplo, vemos que tanto en el sueño como con las emociones, cómo se ha disparado la venta, tanto de Sí, ansiolíticos como de pastillas para dormir. sí, Y también bestial. me quedo con unas palabras. Los propios empleados demandan formaciones sobre emociones, que esto también hace unos Sí, años, si echamos la vista atrás, era imposible pensar. sí, Nadie quería verse expuesto a las emociones, era algo como sí. muy privado, muy de mi mundo, y ahora la gente lo demanda. Ahora la gente dice, soy un ser emocional y Ujú, necesito saber gestionar mis emociones, porque muchas veces ujú, las hemos aprendido en un entorno, las emociones pueden ser adaptativas o a veces son desadaptativas y ahí como que ya la gente no las está gestionando bien y dice, mm, necesito empezar a gestionarlas. mm. Sí, fijaros que no sé si habéis seguido, supongo que sí, ¿no? En los medios la despedida de Roger Federer, ¿no? Ujú. Sí. Ahí yo creo que se ha visto realmente ejemplificado, ¿no? Esa normalización, ¿no? De expresar lo que uno siente, ¿no? Sin miedo y con naturalidad, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención y me ha gustado muchísimo, ¿no? Cómo eso ha llegado a todo el mundo, ¿no? El llorar de Federer con Nadal, el darse la mano, el tranquilo, en fin, cosas totalmente naturales, ¿no? Y efectivamente, hasta hace poco tratábamos como de ocultar de algún modo, ¿no, Santi? Lo que decías, ocultar estas emociones a lo mejor negativas, ¿no? Y todo esto también yo creo que a nivel empresarial nos hace muchísimo bien, ¿no? El que esto se normalice también, ¿no? Y trabajarlo y aprender a gestionar de alguna manera, no a ocultar o a negar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Interesante sin el tema de duda. las emociones.
Sin duda, de hecho también otra de las cosas que era trending topic en el HR Summit, lo siento, pero estoy un poco No, con la no, resaca genial, del tema. comparte, comparte. Una de las cosas también que se le daba mucha importancia era el tema del liderazgo. Se habló Ujú, mucho del liderazgo y dentro de ello la importancia de que los líderes supieran identificar las necesidades que tenían las personas que estaban a su alrededor, ¿no? Porque si justo. tú tienes una persona que no está bien y que te das cuenta cuando lleva 2 meses mal, es muy complicado. O sea, cuando ya no tiene solución o la solución es mucho más complicada, pues al final no va a venirles bien a nadie, ¿no? Entonces, el saber identificar de manera rápida que hay alguien de tu equipo que no está bien también es fundamental. Y no creo que sea fácil, ¿no? Pero pero yo creo que si se trabaja, creo que va a mejorar todo, o sea, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal de esa persona, ¿no? Saber que tiene alguien que le está escuchando, que le está prestando atención y que se está preocupando por él es muy importante. No sé, Paloma, si podrías decirnos algún consejito muy pequeño, aunque sea, de cómo podemos identificar de manera rápida que alguno de nuestros compañeros no está bien. Pues fijaros, ese es un tema lógicamente de inteligencia emocional, ¿no? Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en la labor tan importante que pueden hacer los líderes, ¿no? Sobre todo con la empatía, chicos. A mí me parece que la empatía es algo, es una asignatura un poco pendiente, ¿no? Es decir, hasta hace no mucho, por lo menos en el ámbito clínico, ¿no? Se pensaba que la empatía era solamente, ¿no? De aquellas personas que eran sensibles o de aquellas personas que, bueno, que, oye, que porque habían nacido así, ¿no? Sabían más escuchar o sabían ponerse en el lugar del otro. No, no, la empatía también se puede aprender, ¿no? Y yo creo que si somos empáticos, Yanire, a tu pregunta, ¿no? Tenemos como el camino más hecho, ¿no? O sea, somos más capaces de escuchar con la intención de entender, ¿no? No solamente de a ver qué me dice, ¿no? De entender qué le pasa al otro, de ponerme en sus zapatos, que a mí es una frase que me gusta mucho, ¿no? O de ponerme sus gafas, ¿no? A ver cómo lo ve esa persona, ¿no? Cuando a lo mejor tú tienes otra idea totalmente distinta de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que la empatía a mí me parece de la mejor manera, ¿no? Mm, Bueno, si queréis, pues, yo qué sé, regar un poco las plantas de la empatía, ¿no? Es decir, no solo Sí, esperar a que nos salga, ¿no? Sino, bueno, a ver si los brotes van creciendo, en hacer esfuerzos. Y luego, por supuesto, también la escucha, ¿no? La comunicación yo creo que es fundamental, ¿no? También porque si uno da por hecho que todo el mundo está bien porque nadie me dice nada, pues andamos mal, ¿no? Es decir, preguntar, hacer preguntas que nos ayuden, ¿no? Desde el liderazgo me refiero, ¿no? A entender, bueno, todo eso yo creo que también nos puede ayudar mucho, ¿no? Es otra habilidad social, no cabe duda, ¿no? Lo de saber escuchar bien con la intención esa que os decía antes, ¿no? No de contestar, sino de entender, ¿no? ¿Qué de le pasa entender. al otro? Bueno, con eso, de momento, yo creo que podemos avanzar bastante, ¿no? Para entender qué les Ese pasa a nuestros matiz, equipos. ese matiz me encanta, escuchar para entender, no para responder, no estar Eso pensando que es, voy a responder, sino voy a centrarme en la otra efectivamente. persona. Y además eso a veces es tan sencillo, pero es lo más caro porque regalas el tiempo y a la otra persona le hace Ya, sentir súper bien. Cuando tú le mm, regalas tiempo a la otra persona para que te pueda contar, se pueda expresar, mm, le estás regalando lo más importante y a todo el mundo le gusta contar y sentirse escuchado, ¿verdad? Porque mm, somos también mm. esencialmente comunicación, emociones y comunicación. Totalmente, Santi. Fíjate que eso probablemente es lo que se basa sobre todo en mi trabajo, ¿no? A nivel clínico, ¿no? Pues en la escucha, porque es verdad que muchas personas simplemente necesitan un poco de escucha, ¿no? Y a veces los problemas, chicos, fijaros hasta qué punto es importante sentirse escuchado, ¿no? A veces simplemente el hecho de que nos escuchen nos da cierta luz sobre lo que nos está pasando, ¿no? Luego, qué sin importante en duda. los equipos, ¿no? Y en el líder que sepa escuchar bien, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Que sepa escuchar y que conozca a sus equipos, ya no Justo. solo laboralmente, sino un poquito en el ámbito personal, ¿no? O sea, saber cómo es cada uno, qué características tiene cada persona, porque que una persona sea más graciosa, otra persona sea más seria. Saber Ujú, conocerle porque en el momento en el que sabemos cómo es en su vida en general, vamos a ujú, saber si algún día no está bien, ¿vale? Podemos tener ujú, mejores días, hemos dormido mal, hemos discutido con la pareja, cualquier cosa, y podemos estar mal por esa ujú, razón ujú, corta, pero en el momento en el que estamos viendo actuar a una persona que conocemos bien de otra manera es cuando podemos decir, esta persona no está bien, no sé qué le pasa, pero no está actuando como una persona normal, mientras ujú. el vecino de al lado diría que sí, ¿no?
Entonces, Ujú. eso, el escucharle, pero el escucharle desde dentro, el escucharle ya no porque te interesa tu trabajo, sino porque te interesa la propia persona, ¿no? Y creo que también es una cosa que se tienen que creer, porque si no se lo creen, por muchos esfuerzos que hagan, no lo van a conseguir. Totalmente de acuerdo. Fíjate qué interesante esto que acabas de decir, de creérnoslo, ¿no? O sea, eso, y yo si queréis lo añadiría o lo extendería a otras muchísimas facetas nuestras, ¿no? Creernos, pues yo qué sé, lo que somos, lo que valemos, lo bien que hacemos algo, no sé, ya de cara un poco a la autoestima también, ¿no? Pero qué importante creérselo, porque si no, ¿quién se lo va a creer si tú no te lo crees? Es verdad, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Otra tarea pendiente, muy importante, trabajar la autoestima y Bueno, quererse. vamos poniendo Bueno, ahí también es de la objetivos. emoción, es la parte como del autoconcepto, ¿no? Ahí Exacto, de lo que soy, ¿no? De conocerme realmente ahí. eso es. Eso para otro podcast también lo Eso para podemos Sí, otro, dejar. sí. vale. No, no abramos ahora el melón porque no nos da, porque no nos da. Paloma, Fenomenal. y no sé, imagina que nos está escuchando ahora una persona que tiene una empresa o un departamento de recursos humanos Ujú. y nos dice, oye, Paloma, ¿y qué puedo hacer en la empresa? ¿Qué medidas puedo tomar? ¿Qué formaciones son las que necesito incluir para Ujú. mejorar la calidad de mis empleados? ¿Qué acciones podría también tomar a nivel interno? ¿Para mejorar la calidad te refieres del trabajo o...? Sí, de la gestión del estrés, de las Eso es. emociones relacionado Ajá, con esta ajá. temática. Pues fíjate, yo, a ver, es que se me ocurren un par de cositas que no Venga. sería a lo mejor un curso en sí mismo, ¿no? Que ya hemos hablado de gestión Ujú. del tiempo, del estrés, de la inteligencia emocional, de la empatía, todo eso, ¿no? Pero a lo mejor, fíjate, cuestiones tan sencillas, creo yo, de implementar, pero que yo no soy empresaria, no sé, ¿no? Como los descansos. Por ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que, y esto, bueno, hace muchísimos años que ya lo investigaron los psicólogos, Ujú. Yerkes y Dodson, y crearon una ley, ¿sabéis? Una ley que significa que se cumple en todos los individuos y en todas las culturas. Y decían que por hora y media de trabajo intelectual sería necesario unos 10 minutos de descanso para que luego esa curva, ¿no? Siguiera siendo ascendente, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces no hacemos esto, chicos? Y desde las Ninguna. empresas no se nos fomenta, es decir, aquello de, uy, ¿sabes? No, no, yo recuerdo cuando la gente bajaba a fumar, ¿no? Que ya no se podía fumar en los espacios cerrados, se les echaba un poquito en cara, ¿no? Que se habían bajado ya 5 veces a fumar, ¿no? O 3 veces a fumar, ¿no? Cuando esos descansos, bueno, no para fumar, ¿no? Pero sí eran ideales para desconectar, ¿no? Por Sí. ejemplo, los descansos, institucionalizar los descansos, a mí me parece que sería un aspecto fantástico. Genial. Y no cuesta nada, ¿verdad? Es algo como No, muy no tiene ninguna sencillito, muy inversión, económico exactamente, eso es, eso y es. además que va a aumentar la productividad. Pero es verdad que estaba como, que a veces el descanso es como mal visto. Todavía seguimos con eso Sí. de la silla, ¿verdad? De tienes que estar en tu silla Efectivamente, sentado ahí. efectivamente, Santi. Mm. Y fijaros que con el teletrabajo ha pasado un poco eso, ¿no? O sea, de pensar que era lo peor, o sea, para las empresas, y luego por obligación nos hemos visto, ¿no? En ello, y se ha visto que tampoco ha pasado nada, ¿no? De hecho, yo creo que en algunos ámbitos hasta ha aumentado la productividad. Vamos, por lo Sí, menos en mi caso muchas veces yo creo sí, que ha sí, sí, aumentado sí. también, ¿eh? Todavía no creo que no habrá estudios suficientes, ¿no? Porque es muy, muy temprano, pero yo Es estoy muy convencida de que reciente, sí, sí. efectivamente, sí. Hombre, al final es lógico, ¿no? Descansas más, estás ya en Claro. tu casa, así que tienes más tiempo para estar con los tuyos, joder, yo cuando más voy al gimnasio es cuando estoy teletrabajando, porque al final Ujú, termino y me voy directa. Si tengo que venir a la oficina con toda la mochila ujú, del gimnasio e ujú, irme ujú, directa o pasarme por casa para coger mis cosas, es muchísimo más cansado y no me apetece, ¿no? Entonces, por lo ujú. menos yo que no tengo hijos, eh, Ujú. pues para mi bienestar físico, a mí me viene Muy súper bien, bien el estupendo, teletrabajo, claro. ¿no? Entonces, Vale. cada uno yo creo que tenemos esas partes buenas. Yo también me encanta venir a la oficina, a mí me gusta mucho venir, estar con mis compañeros, tomarme el café Mm, con ellos, reírme, porque también se disfruta mucho, ¿no? Pero sí, yo creo, bajo mi punto de vista, que un modelo híbrido es fenomenal, porque tienes sí, tiempo para estar con los tuyos y tienes tiempo también para estar con tus compañeros y para disfrutarlo. Y totalmente de yo creo que acuerdo. todos vivimos muchísimo mejor desde que tenemos eso. Y yo como hater del metro, además, a primera hora de la mañana lo agradezco una barbaridad. Sí.
Sí, sí, eso sería lo ideal. Además, fijaros que también otra cuestión que se ha observado, ¿no? Ya hace muchos años, ¿no? De que es muy difícil, ¿no? El sentirse bien o sentir menos estrés si no podemos conciliar, ¿no? Y ese es un tema que yo como mujer también siempre he luchado por ello, ¿no? Por conciliar, y conciliar se puede conciliar mucho mejor teletrabajando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también las empresas lo están viendo, ¿no? Lógicamente. Sí, totalmente. Lo están viendo, Sí, algunas no tanto como otras, pero bueno, sí, parece es la que la tendencia. tendencia va para allá, así que Mm, esperamos mm, quedarnos por ahí. mm, Bueno, Paloma, pues alguna cosita más. Una de las cosas también una de las formaciones también que has ofrecido mucho con nosotros y que a mí siempre me ha llamado la atención es el control de los pensamientos, Ah, que sí, está muchas veces relacionada con el estrés, sí. pero es un tema. Así que cuéntanos un poco qué consiste, porque lo de controlar los pensamientos tiene su tela, ¿eh? Sí, hombre, no es nada fácil, no cabe duda, ¿no? Pero yo os puedo asegurar de verdad que se puede, ¿no? Se puede si uno tiene claro. Y un poquito, os cuento un poquito por qué la importancia, ¿no? Sobre todo para el control del estrés, ¿no? Y en general, la importancia de los pensamientos. O sea, sabemos que los pensamientos están íntimamente relacionados con las emociones, ¿no? Es decir, que lo que yo pienso siempre va a generar una emoción, que siento, ¿no? Y dependiendo de eso también voy a generar una determinada acción, es decir, una conducta, ¿no? Entonces, claro, si yo pienso adecuadamente con respecto a lo que está pasando, va a ser más fácil que yo tenga una emoción adecuada a eso que está pasando. Y también que yo tenga un comportamiento, una conducta, pues más adaptativa, si queréis, ¿no? O sea, me voy a adaptar mejor a la situación, ¿no? Luego, que quede claro eso, ¿no? O sea, que modificar los pensamientos no es para pensar diferente, sin más, sino que me va siempre a suponer una mejora, ¿no? En mis emociones y también en mi manera de actuar, en mi manera de comportarme, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo cambiar mis pensamientos, modificar pensamientos, ¿no? Es lo que decías, es muy difícil, Yanira, al principio, de verdad. Yo os animo a que lo probéis desde ya. Empezar a ver las cosas de una manera distinta no significa, y esto es muy importante lo que voy a decir ahora, no significa ser positivo siempre. Que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo un poco huyo de de esta manera de intentar ver las cosas. No siempre las cosas son positivas, ¿no? Pero sí puedo ser un poquito más objetivo con lo que está pasando, ¿no? A lo mejor no sacar esa conclusión rápida, ¿no? De lo que está pasando y entonces digo, guau, pues esto es horrible, ¿no? O esto es horroroso, o fíjate qué mal, sino bueno, simplemente, pues bueno, hay una circunstancia y entonces puedo verla de una manera más objetiva. Y eso sabemos que cerebralmente incluso, ¿no? Tiene su consecuencia, ¿vale? El área donde donde todos, ¿no? Tenemos, como si dijéramos, más ubicadas las emociones, se va a activar menos si yo aprendo a ser objetivo con la realidad. Ya os he dejado ahí una tarea. Mm. Sí, porque es Una verdad tarea difícil, ¿eh? que los podemos cuidar por lo menos los pensamientos, Eso ¿no? es, Agarrarnos más a uno, darles más importancia y demás. eso es. Y justo con este tema de las emociones también me parece muy curioso las posturas corporales, que a Ay, sí. veces si forzamos determinadas Ujú. posturas corporales, como decía Amy Cuddy en uno de sus estudios, si Ujú. tomamos una postura corporal durante 2 minutos y la vamos entrenando, al final podemos también, acaban afectando a nuestras emociones y las podemos incluso modificar, ¿no? Con las Sin posturas duda, corporales y no somos plenamente conscientes tampoco. sin duda. Fíjate, Santi, lo que yo hago en consulta muchas veces con las personas depresivas, Ujú. ¿no? Les invito a que sonriamos un ratito. Vamos a hacerlo, chicos. Bueno, no nos veis, pero estamos sonriendo, ¿vale? Exacto. No, sonreír todos los que nos escucháis. Sonreír un ratito. Sonreír, sonreír. Bien. Nos sentimos mejor Sí, automáticamente, chicos. Y esto es lo que decía Santi, ¿no? O sea, bueno, es un lenguaje no verbal, ¿no? Pero, y la postura igual, ¿eh? Con un deprimido, por ejemplo, ¿no?
Es que os pongo ese ejemplo porque es donde más se ven los resultados, ¿vale? Ujú. Pues en vez de estar así, echado para adelante, ¿no? Con la cabeza baja, con los hombros así encogidos, le pedimos a lo mejor a esa persona que se ponga recta, mirando hacia el frente y tal, y también notan los beneficios, ¿no? O cuidemos, estoy totalmente de acuerdo, Santi, cuidemos también todo eso, ¿no? Claro que sí. Ayudémonos de todas esas cositas que en el día a día podemos hacer para sentirnos mejor, ¿cómo no? Claro que sí. Sí, Sin duda el cuerpo es una máquina perfecta y todo está total, conectado con todo. total. Y luego, por último, si queréis, para daros otra herramienta así pequeñita para que podamos poner en práctica todos, también no hacer tanto caso a los pensamientos. ¿A qué me refiero con esto? Que los pensamientos, sobre todo estos que nos vienen mucho, ¿no? Que llamamos rumiantes, ¿no? Y venga, y otra vez es lo mismo, y otra vez es lo mismo, ¿no? No le hagamos tanto caso. Cuando sabemos distanciarnos emocionalmente, ¿no? Del pensamiento y podemos valorar que simplemente es un pensamiento, no nos va a hacer tanto daño. El bucle, el dichoso bucle, ¿no? El En el que bucle muchas veces famoso, entramos. eso, Yanire, el famoso bucle. En ese bucle no cabe duda que tenemos que hacer un corte en algún momento, porque si no, esos pensamientos sabéis que siguen retroalimentándose y se siguen haciendo más potentes, ¿no? Un corte, pues puede ser ese, ¿no? El que decíamos antes, el simplemente no hacer tanto caso, o a lo mejor distraernos un momento. ¿M? Los ejercicios de distracción son fantásticos, ¿no? Muy Para buenos. ello, para salir de ese bucle, ¿no? O salir a dar una vuelta, o hacer un poco de deporte, o simplemente, pues eso, pensar en otra cosa. ¿M? Ocupar la mente. Eso Ocupar es. la mente. Eso es. Efectivamente. Luego, también creo que es importante el desahogarse hasta Mm, cierto punto. Y esto es mm. una cosa que, bueno, que a mí me contó Javier González de Herrera, que si me está escuchando, que vea que le presta atención. Pero una de las cosas que me decía era, bueno, que nos decía a los compañeros, era que desahogarse es muy importante, pero hacerlo, soltar todo lo que tienes, hablar mal cuando se tiene que hablar mal y saber parar, ¿no? Ujú. Echarlo todo, relajarte, poder decir lo que quieres con soltura y con libertad, pero no estar 3 horas hablando Mm, de lo mismo. Tomar un café con la persona en la que confías y decirlo, mm, mm. estar un ratito, pero luego parar, porque si Sí, no, volvemos en el bucle, pero socialmente, ¿no? Hablando con otra gente que además efectivamente. incluso contagiamos. ¿Sabéis cómo se llama esa técnica en psicología? ¿Eh? No lo sabemos. Pues se llama tiempo para preocuparse. Tiempo para preocuparse, qué bonito, qué Eso es. interesante. Y fijaros que yo muchas veces os digo, a ver, ¿un cuarto de hora os parece razonable? Venga, pues muy bien. Ese cuarto de hora vamos a hablar con esa persona de confianza o con, bueno, yo qué sé, pues con tu pareja, con quien tú quieras. Pero al cuarto de hora le pedimos al otro, ¿no? Que nos avise. ¿Eh? Y decimos, bien, ya lo dejamos. Y a partir de ahí hablamos de otra cosa. ¿Te parece? ¿Mm? Muy interesante. Por eso, por lo que decías, pues si no estamos todo el día, ay, ahora voy a llamar a mi madre que le voy a contar lo que me ha pasado, que no sé qué. Luego hablo luego con el amigo. No, eso sí que nos No va a puede hacer ser. que eso se retroalimente, ¿no? Sí, muy interesante eso. Sí, 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 sí. Es interesante, me Fijaros, gustó. sí, muy bien, sí, sí. Dime, Janito. No, eso, nada, que me gustó mucho lo que esto que nos contó Javier me pareció súper interesante Ujú, y bueno, y creo que es importante porque muchas veces no nos paramos a pensar en ello, ¿no? Que muchas Ujú, veces decimos, no, es que tengo que hablarlo, es que tengo una cosa que tal, ujú, y te tiras pues toda una tarde entera, además igual soltando el rollo a una persona que llega ujú. a su casa mentalmente agotado porque dices, madre mía, Ya, no, que me ha tocado, que también hay que hacerlo a veces, ¿no? O sea, quiero decir, sí, como amigo, como pareja, como familiar, también tienes que escuchar a la otra persona, pero también lo que te cansa a ti mentalmente es otra cosa, ¿no? Y sí, es sí, sí. interesante, simplemente. Sí, pues pongámoslo en práctica, ¿eh? Y luego lo que os decía, afortunada o desgraciadamente, solo podemos pensar en una cosa a la vez. ¿Estáis de acuerdo con esto? ujú. Hay personas Totalmente, que me dicen, no, 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 totalmente. yo puedo hacer no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, una cosa es hacer y otra cosa es pensar. Entonces, utilicemos esa capacidad, si queréis, o esa, bueno, manera que tenemos de hacer, ¿no? De nuestro cerebro. Si yo solo puedo pensar en una cosa a la vez,
Si pienso en otra cosa diferente, ya lo otro pierde, como si dijéramos, un poco de fuerza, ¿no? Por eso la distracción es tan buena. Ojalá curara todo, entenderme, no, simplemente nos sirve como estrategia para pasar a un pensamiento que de alguna manera sea más razonable, ¿no? Más adaptativo, menos amenazante, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso, ahí también tenéis tarea. Nos la apuntamos también. Sí, vamos, la verdad es que está siendo una charla muy interesante, pero nos estás dejando deberes para 2 meses, lo menos. Sí, bueno, 2 meses, ojalá ¿Qué os 2 iba a meses. decir? Ojalá 2 meses. Bueno, yo estoy disfrutando una barbaridad. Esto es más que una entrevista, está haciendo una charla, un café con compañeros, con amigos. Entonces, yo estoy encantada. Pero bueno, tenemos que ir poco a poco cerrando el capítulo. Luego, si no, ya nos quedamos nosotros por nuestra cuenta. Muy bien. Como contenido especial. Cuando suscribáis al canal y paguéis, os lo damos. Contenido premium. Efectivamente. Es una idea, ¿eh, Santi? Vamos a trabajarla. Ay, qué bueno. Así que, bueno, Paloma, yo no quería irme sin que nos dieses un poco todo lo que nos has dicho, que es muy complicado igual de resumir, ¿no? Pero unos pequeños consejos, unos puntitos, unas píldoras chiquitinas para resumir todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, pues yo empezaría un poquito por lo que hemos dicho al principio, ¿no? De ser más conscientes, ¿no? De la necesidad de cuidarnos, ¿no? De que efectivamente los momentos que estamos viviendo no son fáciles en absoluto, ¿no? Y que también tienen esa consecuencia a nivel, lógicamente, de salud mental, ¿no? Luego, identificar qué es aquello que nos provoca, si queréis, el malestar, sería, yo creo, muy importante, ¿no? Lo que decíamos de si es la falta de tiempo, si es la prisa, qué es lo que me afecta, lo que me provoca el malestar, eso muy importante. Contando con que ese momento que os decía, ¿no? Ese momento tan difícil que estamos viviendo nos está generando pues, una mayor ansiedad sobre todo, ¿eh? Sabemos que es el principal trastorno, ¿no? Que estamos sufriendo. Pues pedir ayuda lo antes posible, chicos, ¿eh? Sea un familiar, sea un amigo, sea un profesional, sea un médico de confianza. Pedir ayuda yo creo que es súper importante, decir, porque cuanto antes, de alguna manera, yo digo siempre que cuanto antes actuamos, ¿no? Sobre lo que sea, sobre el conflicto, sobre la perturbación, sobre lo que sea, antes vamos a conseguir tener también mejores resultados, ¿no? Y luego gestionar un poquito mejor, ¿no? Lo que hemos hablado en nuestro día a día, yo creo, ¿no? Tanto a nivel laboral como a nivel personal. Gestionar significa, como yo os decía, para mí fundamentalmente pararnos un poquito, ¿no? Pararnos y reflexionar, chicos. Eso de ir con esas prisas, con ese famoso, que yo la verdad es que no me gusta nada esa expresión, ¿no? Que hemos acuñado, no me da la vida, ¿no? O sea, eso ya implica, ¿no? Una actitud, ya implica no puedo más, cuidado con eso, ¿no? Porque también lo que nos decimos, ¿no? Como decíamos antes, tiene mucho que ver con cómo nos sentimos, ¿no? Luego, bueno, cuidar nuestros pensamientos y también, ¿no? Cómo nos hablamos, importantísimo también, ¿no? Luego, a nivel también lo que decíamos antes, ¿no? Que intentar ser más objetivos con lo que pensamos, ¿no? Yo creo que eso siempre nos va a traer buenas consecuencias, ¿no? Y sobre todo no nos va a dejar tan expuestos, ¿no? A ese estrés negativo que decíamos antes, que por supuesto el estrés positivo, como decía Santi, es necesario y muy bueno, ¿no? Pero cuando nos mantenemos ahí, como hablábamos en el estrés negativo mucho tiempo, pues al final nos pasa factura. No solamente a nivel psicológico, como bien sabéis, sino también a nivel físico, ¿no? Luego estemos más pendientes en el sentido no de alerta, sino más pendientes de qué es lo que nos hace daño, qué es lo que nos hace mal, ¿no? E intentemos, bueno, por lo menos mirarlo un poquito desde fuera, ¿no? No estar ahí tan dentro, que eso a veces no nos permite ver como si dijéramos la solución, ¿no?
No sé si he resumido o he añadido. Joder, Sí, has resumido, pero vamos, de maravilla, has resumido de maravilla, Santi. Creo que tenemos que aprender mucho de nuestros invitados porque siempre muchísimo. hacen los resúmenes Siempre mucho mejor aprendemos. que nosotros, ¿eh? Qué maravilla, qué bien. Y, 100%. y por supuesto eso que se me ha quedado un poquito en el tintero, ¿no? Lo de estamos mucho más mentalizados, sin duda, ¿no? A nivel social, de que la salud mental es algo también, salud mental en general, y no solamente los trastornos, sino estar sano mentalmente es algo que tenemos que cuidar, más que hasta ahora, seguro. Porque nos hemos fiado mucho de que estar físicamente sano era solo estar físicamente sano. ¿Y qué pasaba con lo mental? ¿No? ¿Nos parece? Cuidemos la salud Totalmente. mental, pero cuidémosla desde dentro, ¿no? También, por supuesto, desde fuera, con todos los medios que podamos, ¿no? Pero seamos conscientes de que eso va a tener siempre una consecuencia positiva en nuestras vidas. Y al fin y al cabo, ¿qué queremos todos, chicos? Ser un poquito más felices, ¿no? ¿O no? Ser felices, efectivamente. O sea, yo creo que el propósito vital de todo el mundo, el propósito común es la felicidad. Independientemente de quiénes sean, de cómo seamos, de dónde vengamos, Pues, ser felices. Luego cuidemos también esa salud mental, sin duda, ¿eh? Sí. Sin duda, sin duda. Bueno, pues para mí yo me voy en una nube. Estoy muy, muy contenta de escucharte, Paloma, porque siempre es un Ha placer. sido un placer. Así que yo te doy las gracias de verdad porque ha sido muy, muy interesante. Por supuesto, Ujú. Santi, siempre a ti te voy a dar las gracias siempre, siempre, siempre. igualmente, Yanire. Y muchas gracias a todos. Si os ha gustado Paloma, que es normal, también tenéis 2 webinars que dio con nosotros en abierto en nuestro canal de YouTube. Y si os quedáis con ganas de más, pues hablad con ella, que seguro que está encantada de cogeros con las manos abiertas. Y como siempre, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Google Podcast, estamos en Instagram, como si yo te contara, y en LinkedIn con Avanza con 2 Zetas, y en nuestro mail como formacion@avanza.es. Así que no será porque no tengamos canales para que habléis con nosotros. Y también podemos contactar con Paloma, porque si les gusta Paloma, podríamos Bueno, ofrecerle por también. supuesto, Claro. faltaría más. Por supuesto, el correo de Paloma lo tengo aquí, que es palomaAguadoSebastián@gmail.com. Y no os arrepentiréis de nada, como supongo que ya os imagináis después de haber escuchado este podcast. Así que bueno, Yo os quería dar las gracias también personalmente, de verdad que ha sido un placer y nos ha faltado el café, pero, nos ha faltado el café. pero me ha encantado Pero- empezar el día así, la verdad, muchísimas gracias. A vosotros, a Paloma, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, volveremos a llamarte pronto, seguramente, porque nos va a Cuando venir muy bien a queráis. todos. Sí. Cuando Un abrazo. queráis. Un abrazo a a todos. todos. Un abrazo. Hasta pronto.